posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible porque tus ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti.
Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre tu amor. Dios te mire con agrado y te dé que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de
Muy bien, buenos días a todos. Espero que estéis bien. Damos gracias a Dios por cómo van transcurriendo las cosas en esta pandemia, en esta nueva forma de vivir que estamos viviendo. Y yo en esta mañana me gustaría hablar con vosotros de algunas cositas que he estado viendo en la Escritura y exponértelas para que Dios os pueda hablarnos a nuestros corazones, ¿no? Tanto a ti como a mí, ¿verdad? Y quiero leer con vosotros una pequeña porción, pues quiero leer algunas más, pero esta es la porción que me gustaría en esta mañana desglosar luego con vosotros. Y yo quiero entender que hay un deseo en el corazón de Dios, un deseo que no es otro que liberar a su pueblo, una liberación para extensión. Yo he titulado esta predicación Liberación para extensión, y no es otra cosa que liberarte para extender el reino de los cielos, ¿sí? Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 6 al 11 o 12 podemos leer, dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y él así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo de seguida, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Señor, te damos gracias por tu palabra, queremos bendecirla y queremos que tú hables a lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Muy bien, esta es una de las porciones a las que vamos a volver luego, ¿vale? Pero yo estoy entendiendo en estos tiempos, y después de estar estudiando algunos textos en las Escrituras, ¿verdad?, he entendido que el corazón de Dios siempre ha sido un corazón que ha querido liberar a su pueblo. No solamente a su pueblo, sino que ha querido liberar a cada una de las personas que Él ha tocado, ¿no? ¿no? Entonces, en el libro de Deuteronomio 18:15, dice, el libro de Éxodo, versículo 3, capítulo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un texto muy conocido, ¿no? Por lo menos un texto que hemos oído muchas veces, ¿verdad? Y es cuando Dios se presenta a Moisés, ¿verdad? Y capítulo 3, versos 17 y 10, dice la palabra de Dios, 3, 7 al 10. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción del pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Hay un deseo en el corazón de Dios de liberar a su pueblo, pero Dios no quiere hacerlo directamente. Podría hacerlo, pero Él quiere utilizar a personas como a ti y como a mí, ¿sí? Y el más profundo deseo del corazón de Dios quiere hacerte partícipe a ti, ¿sí?, y a mí, ¿no? Entonces, todo el mundo ante la situación de liberación no responde de la misma manera, ¿sí? Entonces, si tú sigues leyendo esta porción de las Escrituras, vemos a un Moisés un poco como diciendo, bueno, como yo, ¿no? Yo no soy la persona más idónea, ¿no? Pero con el transcurso de los pasos vamos viendo cómo Dios va trabajando con Moisés y va poniendo ese celo
en el corazón de Dios, en el corazón de Moisés, ¿no? Y a veces Dios tiene que venir y mostrarnos lo que Él quiere hacer, pero a la vez nosotros tenemos que ser receptores de la voluntad de Dios, ¿sí? Y llevar a cabo los planes y la voluntad que Dios desea para con su pueblo, que no es otro que liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Y yo quiero decirte, hay muchas personas que están viviendo en esclavitud en este mundo todavía, ¿no? Personas que están viviendo en esclavitud y todo porque no conocen a la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces tú y yo somos personas que hemos conocido a Dios, personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, personas en las que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y por lo tanto debe de haber en nosotros el deseo de que más personas sean liberadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un deseo que parte del corazón de Dios. Es un deseo que parte del corazón de Dios. En esta porción de la Escritura vemos como Moisés, a partir del versículo 13, entonces, en el versículo 11 dice, entonces Moisés le respondió a Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿No? Ahí vemos como una reacción adversa al llamado de Dios, ¿no? Una reacción un poco que no quiere, ¿no? Que le cuesta. Pero Dios empieza a trabajar con él y le da una serie de indicaciones en este texto que le está diciendo, hey, yo te he escogido, así que no en ningún momento te anteponga a lo que yo quiero hacer contigo para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Tú y yo somos llamados a la liberación de los demás, ¿no? Cuando tú has conocido a Dios, cuando tú has conocido a la persona de Jesucristo, debe de haber un deseo ferviente en nuestros corazones, ¿no? Y a veces nos ponemos no sé, a buscar razonamiento, a buscar cosas que no nos dejan o nos impiden a hacer lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Y no hay otro que servir a Dios. No hay nada mejor, ¿no?, que servir a Dios. En estos tiempos de pandemia, la mayoría de los ministerios están quedando un poco ahí apartados como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Como es el evangelismo, la entrada en las prisiones, la entrada en los hospitales, en fin, todos los ministerios que conllevan el expresar a aquellas personas que están en esclavitud el deseo que hay en el corazón de Dios de liberarlo de la esclavitud del pecado, ¿sí? Hay un texto que para mí es también importante y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y andaban por el huerto escondido, en el 3:21 dice la palabra de Dios, y me encanta este versículo porque a veces llegamos a Dios con nuestro razonamiento, ¿no?, entendiendo de que Dios va a hacer las cosas de una manera diferente, pero Dios las va a hacer como a Él le plazca hacerlas, porque es Dios, porque es soberano y porque Él es el que quiere hacer las cosas, ¿no? En el capítulo 3, Génesis 3, versículo 21, dice la palabra de Dios. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Aleluya. Este texto me encanta. ¿Por qué? Porque me está hablando del sacrificio de la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que hizo túnicas de pieles. Y sabe una cosa, para que haya túnicas de pieles, primero tiene que haber un sacrificio de animales. Un sacrificio en los que Dios está diciendo, hey, yo te voy a cubrir, yo te voy a vestir, yo voy a estar contigo para que tú lleves a cabo. Yo quiero decirte que a Adán y Eva le dieron la autoridad de expandirse, de llevar a cabo el plan de Dios, ¿sí? Pero la cobertura de las pieles, simbólico de la cobertura de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, del sacrificio que nos hace acepto delante de Dios, es lo único que a ti y a mí nos puede dar ese corazón de servicio para libertar a personas que todavía siguen en esclavitud, ¿sí? Como te digo, no todo el mundo
acepta o lleva este llamado de una manera. Moisés le costó en principio aceptar el reto de Dios, ¿verdad? Adán y Eva ahí estuvieron un poco titubeantes, pero con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo ellos entendieron que era el plan de Dios, era la voluntad de Dios y que había que llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que tú y yo somos personas que estamos llamados a ser libertados con la finalidad de expandir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y hay otro texto para que volvamos o leamos, y está en Lucas, en el capítulo 1, y es un texto que me encanta, porque yo he estado compartiendo este texto algunos días, algunas personas, ¿verdad? Y en el capítulo 1 de Lucas es diferente a como Lucas toma el llamado de Dios, ¿no? Y dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas entiende, sin haber conocido a la persona de Jesucristo o sin haber tenido un contacto directo y personal con él, entiende que hay una persona que está interesada en conocer el Evangelio de Dios. Y diligentemente dice Lucas que se pone a estudiar y a investigar con la finalidad de que este Teófilo significa, traduciendo el griego, significa amado por Dios. ¿Y cuántos Teófilos hay en este mundo todavía que no conocen a Dios? Pero sin embargo Lucas entiende el corazón de Dios. Lucas entiende lo más profundo de la intimidad del corazón de Dios, y es el deseo de que todo el mundo sea salvo. Por lo tanto, Lucas se pone a inspeccionar a través del libro, a través de posiblemente consultó con Mateo, con Marco, y sacó sus conclusiones con la finalidad de presentarle las buenas nuevas a este Teófilo para que salga de su condición de esclavo del mundo, ¿no? Y él se pone y ordena los textos, se informa. Yo quiero decirte que Lucas era médico, por lo tanto era una persona estudiosa que sabía. Y entonces yo creo que nosotros, tú y yo, en todo momento debemos de entender que hay un deseo en el corazón de Dios que libera a aquellas personas que están cautivas. Y yo entiendo que tú y yo tenemos que ponernos en manos de Dios para llevar a cabo este plan de liberación en otras personas, ¿sí? Por lo tanto, es importante que tengamos un alto conocimiento de las cosas de Dios para poder exponer con claridad a aquellos que todavía están un poco titubeando, ¿no? Titubeando en las cosas de Dios. Entonces, después de haber visto estas 3 o 4 escrituras, yo quiero remitirme de nuevo al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 12, versículos del 5 al 10. Hechos de los Apóstoles 12, 5 al 10, dice la palabra de Dios. Espero que hoy Dios esté hablándonos en nuestros corazones, sí, y espero que entendamos lo que Dios quiere, que entendamos el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido salvados con la finalidad de extender el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? 12 del 5 al 10 dice la palabra de Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y la guardia delante de la puerta custodiaban la cárcel. No era fácil. Cuando dice que estaba sujeto con 2 cadenas, ¿verdad?
2 hombres en la custodia. Yo no sé cuáles son las cadenas que te impiden a ti predicar el Evangelio. Yo no sé cuáles son esos hombres fuertes que se levantan en contra del conocimiento de Cristo en tu vida y te impide que tú prediques el Evangelio, que tú enseñes el Evangelio, que tú extiendas el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Pero hay 4 o 5 cositas que yo quiero ver en este texto que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida para que el reino de los cielos sea extendido, ¿sí? Y en el versículo 7 dice la Biblia: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. La Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. Tú y yo tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Y es el primer requisito o el primer paso que tú y yo tenemos que entender para ser personas utilizadas por Dios. Tenemos que conocer a la persona de Jesucristo. Tenemos que entender los planes que Jesucristo tenía para con esta humanidad. Por lo tanto, Jesús les dice: yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Y la luz lo que hace es alumbrar nuestro entendimiento, alumbrar lo que Dios quiere o lo que Dios tiene en su corazón para esta humanidad, ¿sí? Y hay veces que hay cadenas que nos paran, cadenas de temores, cadenas de juicio, cadenas de falta de perdón. No sé, tú examina tu vida, yo examino mi vida y cada uno tenemos nuestras cadenas que nos impiden que el reino de los cielos pueda ser extendido, ¿sí? Pero hay una cosa que es verdad, y está en el versículo 7 diciendo: una luz resplandeció. Una luz tiene que resplandecer en tu vida. Tú tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. Yo tengo que tener un encuentro personal con Jesucristo para que llevemos a cabo el plan de Dios. Porque Cristo quiere revelarse a nuestras vidas. Cristo quiere darnos a entender los planes que desde el principio, ahí en Juan 17, en el capítulo 17, no hace falta que vayamos, pero Él está diciendo: yo he venido para que tengáis paz, yo he venido para salvar al mundo, yo he venido para darme a conocer, he venido para darme a conocer y que otros me conozcan a través de vuestro testimonio, de vuestro comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que yo estimo esenciales para que tú puedas ser un extensor o una persona que extienda el reino de los cielos, tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Número 2, versículo 7, dice: un ángel del Señor vino a resplandecer en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Versículo 7. ¿Y por qué en el costado? En el costado tenemos nuestro corazón, ¿sí? La parte del costado, ¿no? Entonces, Dios quiere, en la persona de Jesucristo, tocar tu corazón y tener una relación íntima contigo, tu corazón. Dios quiere conocer, no es que quiera conocer, Dios quiere trabajar en los deseos de tu corazón. Dios quiere que tú le expongas las peticiones que hay en tu corazón. Por lo tanto, tenemos que ser tocados o tenemos que tener un toque en nuestro corazón. Y la Biblia dice en Ezequiel, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 10, dice: y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo les daré, un corazón de carne. El corazón duro tiene que ser transformado por el toque de Dios en nuestras vidas. El corazón duro que traemos de la vida anterior, antes de haber conocido a Jesucristo, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado en un corazón de carne. Nosotros traíamos un corazón duro, un corazón de piedra, y gracias a ese toque de Dios en el costado, nuestro corazón, dice Dios, que va a ser cambiado y va a ser de carne, ¿sí? Dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Dios nos está llamando a que nuestro corazón sea tocado por Dios y que el principio sea que todo esté bajo la cobertura de Dios
y no bajo nuestro entendimiento y bajo vuestro razonamiento. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesucristo, número uno. Número dos, necesitamos un toque de Dios en nuestro corazón. Necesitamos que Dios tenga intimidad con nosotros en nuestro corazón, ¿sí? Mateo 2:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el Salmo 37:4 dice, deleítate. Tiene que ser un deleite que el Señor trabaje en nuestros corazones con el fin de que seamos preparados para la extensión del reino aquí en la tierra, ¿sí? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Dios quiere conocer nuestros corazones. No quiere conocer, Él quiere que nosotros presentemos, porque Él lo conoce, que presentemos aquello que nos carga o aquello que deseamos, ¿sí? Con la finalidad de que Él pueda obrar y hacernos predicadores de la verdad, ¿sí? En el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, ¿no? O sea, hay un llamado a aquellos que hemos recibido la luz de Dios, hay un llamado a aquellos que hemos sido tocados en nuestro corazón, hay un llamado de parte de Dios para llevar a cabo el plan de salvación en esta tierra, para la extensión del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, tú y yo no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Dios, hemos tenido ese toque con Dios. La luz de Dios ha llegado a nuestras vidas, y si la luz de Dios ha sido revelada a tu vida, la luz de la persona de Jesucristo ha sido revelada en tu vida, en el corazón tuyo tiene que haber el deseo de presentar el Evangelio de las buenas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos que la luz de Cristo venga a nuestra vida. Necesitamos un toque en nuestro corazón, necesitamos un toque que nuestro corazón sea removido por la voluntad de Dios y no por nuestra propia voluntad. Número 3, versículo 7. Aquí que se sentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. No hay que demorar. Pedro, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Levántate pronto y te alumbrará Cristo. Un llamado, sin demora, un llamado sin contemplaciones, un llamado sin cuestionar la voluntad de Dios. No, levántate pronto, hay trabajo por hacer. Hay personas que yo quiero que conozcan el Evangelio de Jesucristo. O hay personas que yo quiero que conozcan mi Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar prestos, tenemos que estar preparados. Y esas cadenas que se mencionan ahí al principio, de temores, dudas, incertidumbre, eso tenemos que dejarlo a un lado, ¿sí? Y centrarnos en los planes de Dios. Los planes de Dios no son otros que el mundo conozca que Él es el Salvador enviado por Dios. Y tú has sido una de las personas que la luz de Cristo te ha alumbrado, que Cristo ha dado un toque a tu corazón, por lo tanto, tú tienes que levantarte y ponerte en manos a la obra. Dice el versículo 7, Pedro, levántate pronto. Levántate pronto. Versículo 8. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Cíñete y átate la sandalia. El Evangelio, en el capítulo 6 de Efesios nos habla de la armadura de Dios. Nos habla de la armadura de Dios. Y nos habla de cómo es un elemento en la armadura, el calzado, símbolo de la disposición para predicar el Evangelio de la paz. Efesios 6 habla de la armadura de Dios y es simbolismo de llevar los calzados atados. Calzados atados es para salir a predicar el Evangelio de la persona de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, cíñete
y ponte la sandalia. La sandalia simboliza el apresto del Evangelio, la dedicación a la palabra de Dios, la dedicación a los demás. Versículo 8, dice la palabra de Dios, y este me llamó la atención porque dice, le dijeron a ciñete y átate la sandalia, y él lo hizo así. Y él lo hizo así. Obediencia al llamado. Obediencia al llamado. Es fundamental la obediencia a la voz de Dios cuando Él nos llama. Independientemente de las circunstancias por las que Pedro estaba pasando. Independientemente, como dice más adelante él, dice, ahora entiendo que un ángel de Dios me ha visitado, ¿no? Por lo tanto, cuando tú y yo tenemos una visita de un ángel de Dios o de la persona misma de Jesucristo, no hay más remedio que seguir a Jesucristo. Y aquellos que no sigan a Jesucristo entienden que el Evangelio de la paz tiene que ser predicado. Porque es el deseo de Dios. No es tu deseo, no es mi deseo. Pero sí Dios quiere poner ese deseo en nuestros corazones, ¿sí? Por lo tanto, Dios le dice, cíñete, atate la sandalia, versículo 8, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Por lo tanto, en esta mañana sí quiero dejar algo claro, es que somos llamados, independientemente de sea cual sea la circunstancia por las que estamos pasando, independientemente, la finalidad de Pedro en este texto que Jesucristo tenía con él era que se enterara, o que supiera que había que extender el reino de los cielos. Fuera cuales fueran las circunstancias por las que Pedro estaba pasando. Porque dice que cuando el ángel se presentó, él estaba durmiendo, él estaba ahí como... y había unas cadenas que le ataban, que le presionaban, ¿no? Pero la luz del Evangelio llegó. La luz del Evangelio ha llegado a tu vida. Dice la Biblia que en este texto que Jesús lo tocó en su costado. Ha tocado Dios tu costado, ha tocado tu corazón. Ha tocado nuestro corazón. Como consecuencia de ese toque, te has puesto mano a la obra, levántate pronto. Levántate pronto. ¿Estás presto para levantarte y predicar las buenas nuevas del Evangelio para que más personas sean salvas? Cíñete y átate la sandalia. Ponte al servicio de Dios para que otros sean liberados. Y 5, envuélvete en tu manto y sígueme. No hay mayor recompensa, te lo digo sinceramente, no hay mayor recompensa que predicar el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo para que otras personas sean liberadas. Yo no sé qué planes tienes tú, yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo te digo, yo estoy deseoso de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Primeramente porque la luz de Cristo ha llegado a mi vida. Segundo, porque Cristo ha tocado mi corazón. Tercero, Él me ha preparado para ponerme, para ceñirme y apretarme la sandalia. Así que en esta mañana yo te digo, cíñete para que Dios te utilice para la liberación de aquellos que todavía siguen perdidos en el Evangelio. Muy bien, esto es lo que tenía para vosotros. Que el Señor os bendiga y feliz semana para todos. Amén.